Buenas noches. Vamos a ver el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico, que es el punto 2.5.1 de los apuntes de César Tejedor Campomanes, como aparece, es la teoría de Engels. Es decir, que os la podéis saltar alegremente si os parece que ya tenéis suficiente información acerca de Marx. Esto incluso os puede estorbar. Como aparecen los apuntes de César Tejedor, yo lo explico, pero yo os recomendaría en el examen de la EBAU simplemente saltarlo. Vale. ¿Cuál es el interés del materialismo dialéctico? El interés del materialismo dialéctico es que fue durante años la teoría oficial, la filosofía oficial de la Unión Soviética. Entonces, para entender lo que se estudiaba en las universidades, no solo de filosofía, sino lo que tenían que estudiar, porque esta era la teoría oficial en la Unión Soviética, pues nos puede interesar ver el materialismo dialéctico. Ya digo que no es la teoría de Marx y que tampoco, aunque lo fuera y se puede discutir, tampoco sería importante. Pero yo lo explico. Como veis, aparece en el Anti-Düring y en una obra póstuma, que es la dialéctica de la naturaleza, que además ni siquiera estaba acabada. Consiste en unir dos teorías, el materialismo y la dialéctica, el materialismo clásico y la dialéctica, ya sabemos de quién, de Hegel, ¿de acuerdo? Pero obviamente, igual que cuando Marx recoge teorías de la economía inglesa o de la política francesa o de la izquierda hegeliana, la transforma. Lo primero, el materialismo. A ver, Engels no está de acuerdo con el materialismo clásico. Esto nos viene bien para acordarnos qué era el materialismo clásico. Era un mecanicismo, es decir, que se concibe a la naturaleza como si fuera una máquina. Nos acordamos el reloj para Kepler o nos acordamos en la teoría de Descartes que el ser humano estaba dividido en el alma, pensamiento, cuerpo, materia, y el cuerpo era simplemente una máquina. Los animales eran máquinas muy sofisticadas, complicadas de entender, pero eran máquinas, ¿de acuerdo? Bien, para el romanticismo y para la teoría esta de Engels, la naturaleza no es una máquina. El romanticismo ya había cambiado esta concepción de la naturaleza, prefería el árbol como imagen de la naturaleza. Además, hay ciertas teorías científicas que aparecen en la época que van a animar los argumentos de Engels para no considerar que la naturaleza es una máquina, pues por ejemplo la teoría evolucionista de Darwin o la teoría de que la materia se puede convertir en energía o que la energía se puede convertir en materia. Acerca de la dialéctica, pues ya sabemos que la dialéctica conlleva la oposición, la contradicción, por eso no puede ser la naturaleza una simple máquina. Encontraréis en los apuntes tres leyes: la ley de la transformación de la cantidad en cualidad, es decir, como por ejemplo en la teoría evolucionista de Darwin, no es porque el animal vaya creciendo y vaya acumulando, sino que hay transformaciones. La unidad de los contrarios, bueno, pues ya vimos que en economía, para más, hay contrarios y esos contrarios interactúan entre ellos. Y la ley de la negación, bueno, pues es una versión simplona de la dialéctica hegeliana. Hemos visto tesis, antítesis, síntesis. Bueno, pues ahora os encontráis que un contrario engendra un contrario. La semilla se transforma en una planta, pero a su vez la planta se niega porque se convierte en semilla. Bueno, me parece más bonito explicar que el racionalismo se verá opuesto por el empirismo y Kant será la síntesis, ¿no? O en la historia, que ante una revolución hay una reacción contraria que hemos visto que es la restauración. Bien, aparte de decir que esta es la teoría oficial del marxismo soviético, veréis que César Tejedor considera que esta no es realmente la teoría de Marx. Sí que es verdad que Marx
critica el materialismo clásico, pero no entra en una cuestión de es que la materia es mecánica o no es mecánica, o evoluciona o no evoluciona. Ya vimos que Marx critica la concepción de la naturaleza como algo ajeno al ser humano. Justamente eso es la dialéctica. Igual que el padre se define por el hijo y el hijo por el padre, el individuo y la naturaleza no son dos cosas distintas. Ya vimos que Marx critica la concepción que tenía Feuerbach, pero si Feuerbach os parece muy complicado, es la concepción clásica de Platón, de Aristóteles, de la vida contemplativa. Ya sabemos que contemplar no era simplemente hacer om, ¿no? Pero sí que es hacer una teoría acerca de algo que es ajeno a mí, que estoy contemplando, ¿de acuerdo? No quiere decir que hago om, sino que soy muy activo porque hago una teoría, el agua es el principio de todas las cosas, o la naturaleza está compuesta de átomos, no soy pasivo, pero sí que considero que la naturaleza es algo ajeno a mí. Bien, ya hemos visto que para Marx lo importante en el ser humano es su capacidad transformadora, lo que llamamos praxis, y por lo tanto la naturaleza no es algo ajeno a mí, que hago yo una bonita teoría, sino es algo que he transformado y he transformado a lo largo de la historia gracias a la técnica y posteriormente en nuestra vida cotidiana gracias a la tecnología, porque hoy en día no es simple técnica, no es cojo un tronco y lo quemo, sino que para transformar la naturaleza necesito saber teorías científicas y muy complicadas. Esto nos puede ayudar para entender la teoría del conocimiento de Marx. Para Marx la cuestión ya no es sujeto-objeto. Hemos visto varias teorías, ¿no? Que si para que el ser humano sujeto conozca el objeto, ¿os acordáis mi dibujito de un regalito, no sé lo que es? Necesito la idea que está fuera de este mundo que me permite reconocerlo como porque tengo la idea. La teoría de Aristóteles que tengo que descubrir en el objeto la forma, la esencia, el género, la especie. O la teoría de Descartes de lo que yo percibo por medio de los sentidos es engañoso, pero tengo ideas y esas ideas, gracias a la garantía de Dios, se corresponden con la realidad. O la teoría de Hume, tengo impresiones y no sé si esas impresiones proceden del mundo o no. Todas estas teorías hemos visto que normalmente se habla de un sujeto y un objeto. Ahora ya no, no es yo contemplo un objeto y me planteo qué pongo yo en el conocimiento, sino yo, ser humano, he creado un objeto, praxis. Por lo tanto, este objeto es mi constructo y por lo tanto ya no me planteo como Kant si yo estoy imponiendo unas leyes a la naturaleza, leyes que están en mi entendimiento. Si el conocimiento es producto de lo que intuición más la forma que pone el ser humano, la razón del ser humano. Ahora, es aquello que yo estoy construyendo. Bien, entonces, la crítica de Marx a la teoría de la naturaleza no es que sea mecánica, la teoría clásica, sino considerar que la naturaleza es algo ajeno al ser humano. No, la naturaleza ya no existe, la naturaleza es aquello que ha sido transformado por el ser humano. Buenas noches, hasta luego.